quiero dar la bienvenida al profesor Juan Ramón Santillana Arvezu. El diálogo que él nos va a compartir es reflexiones sobre la paz y la ética del cuidado en tiempos de pandemia. El maestro Juan Ramón Santillana es maestro en política internacional por la Universidad Libre de Bruselas. Es maestro en ética para la construcción social por la Universidad de Deusto y pues tenemos el gusto y el honor de darle la bienvenida al profesor Ramón Santillana. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bienvenido. Bien, pues agradezco mucho que me inviten a platicar de estos temas y pues en una fecha tan importante como el 21 de septiembre, que es, bueno, pues entiendo que han estado siguiendo todo el día los eventos de estas jornadas, pues ya saben, ¿no? Ya de que hoy es ese día que las Naciones Unidas declaró como el Día Internacional de la Paz, que ha ido evolucionando y ha ido conforme el mismo concepto de paz también va evolucionando. Esta fecha, pues, creo que debería ser más importante, se le debería de hacer como más ruido, ¿no? Por lo tanto, pues sí celebro que se esté haciendo este esfuerzo. Personalmente ignoro si ya se habían hecho antes, la verdad es que no lo sé. Si ya habían... Sí, cada año, profesor, bueno, dentro de Punto Blanco, el espacio de reflexión que tenemos en el TEC, no es la primera vez que nosotros, pues, se hace de alguna manera algún evento especial para celebrar este día o para conmemorarlo. Lo que sucedía, profesor, es que estábamos, pues, no estábamos en tiempo de pandemia, y entonces cada campus lo hacía presencial, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, bueno, desde Campus Monterrey se llegaban a hacer caminatas, se llegaban a dar talleres, vestíamos de blanco, portábamos algunos listones y flores, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿verdad, Paloma? Al menos en Campus Monterrey. Y en otros campus también hacían sus propios eventos. ¿Por qué? Porque pues estábamos, ¿no? Presencialmente. Realmente la oportunidad de hacer hoy estas conexiones y tener la oportunidad de hacerlo de esta manera nos permite, por ejemplo, que dentro del programa de las jornadas tengamos maestros pues de las distintas zonas de los campus, ¿no? Está usted, en la mañana estuvo un profesor también de Ciudad de México. ¿Usted, el profesor Ramón, en qué campus está físicamente? Estoy en Querétaro. En Querétaro, por ejemplo. Vamos a tener profesores que están en Puebla. Esa es la ventaja, y no nada más profesores, sino también alumnos, ¿no? Ahorita mis alumnos que están aquí presentes, pues algunos están en Campus Monterrey, otros, por ejemplo, Ricardo, tú estás en Mérida, ¿no? Ricardo López. Sí, yo estoy en Mérida. Entonces, pues esa es la ventaja, de alguna manera que podemos tener un grupo desde muchos contextos, llegar y tocar en muchos contextos diferentes y reflexionar. Esa es la diferencia que justamente del tema que usted nos va a platicar sobre la pandemia, pues son oportunidades diferentes que estamos aprovechando. Adelante, profesor. Pues bien, pues muchas gracias y qué bueno que estamos aquí. Y pues preparé algo. El único temor que tengo es que algo de lo que yo preparé repita lo que algún compañero o compañera ya hayan dicho. Espero que no sea el caso. Okay. Y pues como entiendo que esto, pues, estas jornadas no son como una clase, no es algo tan... Más bien es un espacio que nos estamos dando para aprender entre todas y todos del tema. Pues, aunque yo estructuré una charla apoyándome de una presentación, pero pues en el momento en el que cualquiera de ustedes
pues tenga una duda, un comentario o quiera aportar, pues simplemente me interrumpe, ¿no? Y abrimos los diálogos. Y es que cuando, pues, aquí en Zoom comparto mi pantalla, de pronto ya no veo el chat, ¿no? No veo si ahí hay una duda, etcétera. Entonces, pues me imagino que la profesora Luisa podría también moderar. Claro Sin que sí. embargo, si de pronto cualquiera de ustedes cree pertinente interrumpirme para ahondar en lo que en ese momento se esté hablando, pues por favor, simplemente me paran y me dicen qué onda, ¿no? Ok, muy Y bien. entonces, sí, preparé, déjenme, les voy a compartir mi pantalla. Excelente. Em, Como dice el pana Miguel. Wow, tomé una screenshot. Ah, ¿Perdona? ¿Qué no, nada, pasó? profe. Se coló ahí un micrófono sin apagar. Ok, pues miren el tema, a ver, sí se ve ya mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, Miren, maestro. así como estoy yo ahorita, no veo a nadie. Nada más veo mi pantalla. No sé qué tiene mi compu, que no veo los cuadritos que salen luego de Zoom Ok. para ver a las personas que participan. Entonces, pues voy aquí a arrancar sobre estas reflexiones y pues quiero hablar de todos estos temas. No sé si aquí me vi muy ambicioso para en 40, 45 minutos abordar todo, y sobre todo espero que no quede muy superficial. Pero también entiendo que esto es para provocar el diálogo, no es tanto, no nos queremos hacer expertos y menos en 40 minutos de un tema, pero quiero agarrar esto como hilo conductor, ¿no? ¿Qué es la paz? Que estoy convencido, me imagino, pues que ya a lo largo del día lo han estado platicando. Hablar de paz positiva y paz negativa, no sé si esos conceptos ya también los vieron, les pregunto. En la mañana se platicó, profesor, pero eran públicos diferentes. Ah, Entonces no ok. hay ningún problema. Usted puede platicar y iniciar por ahí su reflexión. Ah, perfecto. Ok. Eso, muchas gracias, profesora. Eso pues, nos va a llevar a analizar un concepto que es muy interesante, que me parece urgente que lo veamos, que se llama el triángulo de la violencia de Galtung. Voy a hablar de eso. Y de ahí lo quiero conectar con un concepto que me encanta, que se llama ética del cuidado, que espero que a ustedes les guste y si en este grupo hay personas que están muy metidas pues en todos los temas de perspectiva de género y feminismo, creo que el tema de la ética del cuidado, si no lo habían visto, creo que les va a gustar mucho y además porque tiene absolutamente todo que ver, ¿no? Con la perspectiva de género y cerrar con una reflexión de cultura de paz. Entonces, ese es como mi guión y pues nada más, así rapidísimo, ¿quién puede decirnos de lo que han visto el día de hoy o de lo que ustedes ya sabían? ¿Qué es la paz? Así como la defines rapidísimo. ¿Quién voluntariamente se anima? La paz podría ser un estado de plenitud en el cual nosotros no tengamos ninguna ansiedad, ningún síntoma de preocupación acerca de lo que nos rodea y lo que nos sucede. Ok. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Ricardo, Muchas gracias, Ricardo. Entonces, esta definición que nos ofreces es algo muy individual. O así yo entendí tus palabras, ¿no? Como algo que uno siente. Mencionaste la palabra estado, o sea, es un poco abstracto, ¿no? Porque estar en paz, en realidad, como que uno sabe cuando lo siente, pero expresarlo, comunicarlo, verbalizarlo, eh, pues no necesariamente es fácil. Eh, quien ha experimentado ese mismo estado puede saber a qué te estás refiriendo, eh, pero la paz es muy abstracta. Históricamente, y ahí sí me confieso ignorante, no sé por qué una paloma, alguien decidió que eso podía simbolizarlo. Digo, no está mal, porque bueno, tiene muchos atributos, ese pequeño animal, que le pueden dar sentido a partir de cierta ideología, pero en realidad es mucho más complicado este proceso,
Ahora, lo que yo les quiero aquí ofrecer, en parte de la reflexión, es más en el sentido colectivo. ¿Qué es la paz para una sociedad? ¿Cómo esto que nos compartió Ricardo, cómo se traduce a un grupo social? ¿Cómo se traduce a una nación, a una ciudad, a un país? Eh, y es algo bastante más complicado. Sin embargo, es algo que amerita el esfuerzo, ¿no? ¿Alguien quisiera agregar algo o ya les pongo por dónde voy? Yo creo que si lo aplicas como a una sociedad o a un grupo más grande, Ujú. es más como una armonía, o sea, y ausencia de conflicto entre la gente. Ok, muchas gracias. ¿Tu nombre cuál es, perdón? Marcela. Muchas gracias, Marcela. Armonía. Esa palabra es muy importante y qué bueno que la usas. Tiene muchísimo que ver con la paz. Y también mencionas algo que también, la ausencia de un conflicto. Aunque eso es solo un cachito, eso es solo una parte de un enorme concepto, pero también, hablando de una colectividad, pues eso es la paz, ¿no? Entonces, miren, no solo es eso, como mencionaba, no solo es uno, de hecho, miren, antes de seguir, les voy a ir poniendo definiciones distintas que se van complementando, ¿no? Un poco. Em, no solo es una ausencia de conflicto o una ausencia de guerra. La paz es un fin, ¿no? Es algo a lo que aspiramos. Queremos llegar ahí, queremos llegar a ese estado. Em, ¿Para qué queremos estar en paz? Porque si no estamos en paz, pues no podemos disfrutar de todas las cualidades que tiene la vida, ¿no? Nuestros derechos como personas. Entonces, la paz es curioso porque a la vez que es un fin, o sea, queremos estar en paz, queremos llegar a ese punto. Sin embargo, también, si no existe la paz, es muy difícil construir. Entonces, la paz también, cuando se alcanza, se convierte en un punto de partida hacia evoluciones distintas. Eh, Ahora, es un derecho humano la paz, pero aquí pues, quiero hacer esta acotación. Es un derecho le llaman de tercera generación. Los derechos humanos, pues bueno, si ustedes leen la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pues ahí están reflejados todos los que hasta el momento existen en el consenso internacional, ¿no? Sin embargo, no, los derechos que ahora conocemos, no, los que están ahí, todos, no estaban al inicio, ¿no? O sea, digamos que en el tema de derechos humanos hemos ido aprendiendo, mientras como sociedades seguimos avanzando en el conocimiento de nosotros mismos como especie y, y añadiéndole temas, ¿no? Las realidades políticas, las realidades tecnológicas, va cambiando o se van añadiendo derechos. Entonces, por ejemplo, la paz es un derecho, dice, de tercera generación, o sea, vino después de una primera y después de una segunda oleada de derechos humanos. La tercera generación de derechos son derechos de las colectividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, o sea, no me quiero clavar mucho en nada más para que veamos cómo va esa evolución. Un derecho de primera generación es algo individual, ¿no? Yo, Ramón, tengo derecho a educarme, tengo derecho a un entorno seguro. Pero la paz es algo que, que no depende solo de mí. Eh, el que yo esté en paz no quiere decir que mi vecino esté en paz, no quiere decir que mi país esté en paz. Y todos aquí sabemos que nuestro país no está en paz. Eh, es un poco difícil determinar, al menos desde definiciones de diccionario, si estamos o no estamos en guerra, pero creo que sí es muy claro que no es un país que goza de la salud que brinda un estado de paz, ¿no? Eh, y eso es de todos, o sea, eso nos afecta a todos. Entonces, es inalienable, o sea, no nos pueden quitar este derecho y pues todos en nuestra colectividad, o sea,
tenemos derecho a la paz, pero también tenemos la obligación de promoverla como ciudadanos, como miembros de un corpus, ¿no?, social. Aquí, en esta foto a mí no sé ustedes, a mí me causa mucho conflicto. ¿Qué es esta foto? Es, como ven, hay un chico que tiene un pequeño chaleco del Comité Internacional de la Cruz Roja. Es un simulacro con niños. A mí, ¿por qué me causa problema? Y no sé si ustedes también, o espero que no lo hayan vivido, porque están haciendo un simulacro de qué pasa si de pronto tu escuela se ve atacada, ¿no? Y mira, los niños, o sea, se ve que en ese momento no los están atacando, porque por ahí hay un par de niñas riéndose, o sea, están bien, ¿no? Están en un proceso de aprendizaje. Esta foto es del Comité Internacional de la Cruz Roja en su capítulo de Colombia, un país que en las últimas décadas ha sido azotado por la violencia derivada de muchos problemas. Entonces, pues los niños tienen que tener simulacros de cómo tienen que actuar cuando empieza hay un evento violento cerca, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que esto me pega y me pesa? Porque esto no es lo que uno quiere que los niños aprendan, ¿no? ¿Qué hacer cuando están volando disparos, ¿no? Uno quiere que un niño crezca en otros entornos, que aprenda otro tipo de situaciones. Sin embargo, es una situación extrema de supervivencia. Entonces, tenemos que empezar a diferenciar, por ejemplo, paz negativa. La paz negativa es ausencia de violencia o miedo a la violencia. O también le podemos agregar que no hay guerra. O sea, ya había un pleito, se estaban matando entre un grupo de personas contra otro grupo de personas, pero logramos detenerlo, ¿no? O sea, ya no hay violencia. Sin embargo, eso no significa que el problema esté resuelto. Esa armonía que decía Marcela no existe. Entonces, digamos que la paz tiene estos niveles. ¿A qué debemos aspirar? O más bien, ¿qué es lo que recomendamos? ¿O qué es lo que queremos como sociedad? Es una paz positiva. Es una paz donde, obviamente, no hay conflicto violento. Repito, conflicto violento, pero no quiere decir que no hay conflicto. Pero las actitudes son totalmente diferentes. Hay instituciones que funcionan, hay instituciones que preservan los derechos de la sociedad. Hay una estructura funcional. Esta estructura funcional permite que la gente se sienta libre, se sienta plena. Porque si la gente no se siente libre y no se siente plena, no se pueden desarrollar al máximo las potencialidades que tenemos como personas. Eso es lo que se busca a través de la paz positiva. Entonces, aquí, paz positiva y paz negativa. Bueno, la positiva, hay un nivel reducido o inexistente, de violencia directa. Noten que violencia directa está en negritas. Ahorita van a ver por qué. Hay un elevado nivel de justicia en la sociedad. En esta premisa hay armonía. ¿Ves, Marcela? Tú tenías toda la razón ahí. Hay armonía, hay igualdad, hay justicia. Eso no quiere decir que somos felices y nos vemos y nos abrazamos. No, simplemente vivimos bien. Y esto va a tener cambios inmensos en la sociedad. Una sociedad que tiene esto, o sea, en muy poco tiempo, tiene desarrollos educativos, culturales, económicos, muy notorios, ¿no? Por lo tanto, digo, por el otro lado, la paz negativa, pues, ok, hay un conflicto bélico o un conflicto violento que se tiene que frenar. Entonces, bajo esta definición, se puede decir que hay muchos países que viven en paz negativa. Muchísimos países. Ahorita van a ver algunas cifras. Sin embargo, los actos, que dice aquí, continúan los actos que no brindan bienestar, no brindan calidad de vida. Por ejemplo, ¿ustedes consideran, a ver qué país puede ser? Los Estados Unidos, ¿consideran que es un país
a partir de su experiencia personal, y esto no es examen ni nada, simplemente de su intuición y de lo que han vivido, de lo que han visto, de lo que han escuchado. Los Estados Unidos, ¿en qué tipo de paz viven? ¿En una paz positiva o en una paz negativa? Negativa. Negativa. ¿Por qué? ¿Contesto? Ujú. Es que, bueno, siento con todo lo que ha pasado, por ejemplo, con lo del George Floyd, que pues su muerte por los policías que han desatado que bueno, no centenares, pero decenas de, ¿cómo se llaman? Huelgas, o bueno, riots. Y que aún así, creo que una de las respuestas del presidente Trump para detener esas huelgas era, creo que mandando al ejército. Creo que esto había pasado en Canadá y de que dijo Trump de que, si no hacen algo al respecto para calmar ese asunto, yo voy a mandar a mi ejército ahí para calmar las cosas, ya que los policías pues no estaban haciendo nada. Ok. Y, Este y, ejemplo que pones, muchísimas gracias, es claro de que hay paz, pero no es una paz positiva, o al menos no en todos los sectores. Porque miren, cuando hablamos de bienestar, calidad de vida, luchar contra la injusticia, y vemos a las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos, o por ejemplo las comunidades de los nativos originarios en Canadá, como mencionaste, pues cuando les hablas de paz, ellos pues, te van a ver con cara de, no sé de qué me está usted hablando, ¿no? Porque yo no puedo desarrollar mis potencialidades. No sé, les recomiendo muchísimo un documental que se llama 13, está en Netflix, que habla cómo sistemáticamente en los Estados Unidos pareciera que los sistemas de segregación racial se han adaptado a las nuevas formas, a las nuevas estructuras, a las convenciones internacionales, y que se sigue preservando que ciertas comunidades no puedan tener ese desarrollo, ¿no? Ahora, es muy difícil encontrar un país 100% con paz positiva. Es muy difícil, si no es que casi imposible, porque hay una cualidad intrínseca de nosotras las personas, y es que somos conflictivos. Lo que yo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, pues no necesariamente va a coincidir con lo que tú quieres y a ti te gusta, ¿no? Entonces, eventualmente en algún momento surgirá algún conflicto. El problema es que no sabemos resolver conflictos, o la forma en como nos han enseñado históricamente a resolverlos es a golpes, o es a través de la imposición. Eso es algo con lo que tiene que cambiar. Con esto cerraría dentro de unos minutos más eh, mi plática. Pero bueno, entonces vivimos en entornos de paz negativa, la verdad, ¿no? Ansiamos la paz positiva. De pronto la podemos paladear en algunos momentos. Sin embargo, es efímera. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, miren aquí, esa es una definición más ampliando lo que ya hemos platicado, ¿no? Otra vez, la paz no es lo opuesto de la guerra, sino la ausencia, y aquí pongo otra palabrita, estructural, ausencia de violencia estructural, y noten que esto también está en negritas. Ahorita van, ya casi llego ahí, ¿no? Entonces, la paz es la ausencia de violencia estructural. ¿Qué es eso? ¿No? No es una meta utópica, la paz no es una utopía, la paz es un proceso. Alguien que lo dijo de una manera muy bella fue Gandhi, que, o sea, no existen caminos para la paz es el camino. Suena muy poético, pero, o sea, es bastante real, ¿no? No es un cuate queriéndose hacer el poeta, es un cuate que entendía que o sea, sí, la paz es un estado en el que yo quiero llegar, pero si no utilizas ese concepto como un proceso para construir, entonces es muy difícil que llegues, ¿no? Entonces, a golpes, pues no vamos a arreglar nada. Para eso quiero llegar a esta parte. Voy a ir un poquito rápido. ¿Ya vieron este tema? ¿Alguna vez han oído hablar del triángulo de violencia de Galtung? ¿O es la primera vez que se les presenta? La primera vez. Es la primera vez. Ok. Miren, esto es bien interesante.
como sociedad humana, somos expertos en la guerra, ¿eh? O sea, sabemos mucho, libros de historia nos platican de estrategias y los grandes generales, y, ¿saben? Siempre es como muy heroico ese tema. Sin embargo, cuando hablamos de paz, la paz es muy nuevo. O sea, Galtung es un personaje que, miren, tan nuevos son los estudios serios académicos de la paz, que la persona que los desarrolló, Johann Galtung, sigue vivo. Ya está muy grande. Aquí en el TEC de Monterrey, ha venido incluso en la Escuela de Humanidades, está la cátedra de Alfonso Reyes, lo trajeron y él es una parte de, una de las eminencias con las que hemos contado, ¿no? En nuestra institución. Él desarrolla los estudios sobre la paz. Obviamente, para estudiar la paz es imprescindible entender su contraparte. ¿Cuál es esa contraparte? La violencia. Y él tiene un concepto que se llama el triángulo. Perdón, aquí no puse un triángulo, puse como, no sé qué forma es eso, es un iceberg, ¿no? Pero me es un poquito más fácil explicarlo. Miren, conceptualmente, si un día les hacen examen, ustedes pongan en el examen triángulo, ¿no? Pero permítanme utilizar una analogía de un iceberg, porque la naturaleza de un iceberg se parece mucho a la naturaleza de la violencia. Entonces, está la línea del agua sobre la cual está la violencia directa. Es la violencia que es visible. Y debajo del agua, toda esa parte del iceberg que se esconde, también hay una violencia oculta. Esa es la que se llama estructural y violencia cultural. La violencia directa es muy fácil de identificar. Simplemente vean los noticieros o abran el periódico y en segundos van a encontrar violencia directa, ¿no? Es la que ves. No solo es la que ves, es la que practicas, es la que sufres. La violencia directa es física, o sea, es literalmente fulano A pegándole a fulano B o a fulana B. Es verbal, es fulana B insultando con la intención de provocar un daño a fulana A o a fulano A. Se ve a través de la conducta. Tú te das cuenta cuando una persona está siendo violenta. La realiza un actor, o sea, una persona, intencionadamente. No es como que, ay, miren, me dieron ganas de darle un zape. No es así, ¿eh? O sea, es algo un poquito más, más estructurado, está mucho en nuestra psique, y la recibe una persona, ya sea física o verbal, es algo que daña a una persona. Ahora, esta violencia, muchas veces creemos que esta violencia es como el origen de algo. Sin embargo, no. Esta violencia es como el fin de una serie de procesos. O sea, para que una persona llegue a golpear a otra, insisto, no es porque no tenían otra cosa que hacer, ¿no? No es como que por deporte, es porque van cargando estructuras sociales y estructuras psicológicas que detonan en ese momento la violencia. Hay tres manifestaciones. La violencia contra la naturaleza, esa fotografía es una fotografía de violencia directa. Eso es violento. Entonces también hablar de violencia y pues hablar de las pandillas, ¿no? Las maras o estos grupos, los cárteles, grupos armados, sí, es violencia, pero también cuando contaminamos estamos siendo violentos directamente contra nuestro entorno. Esto daña a otros seres humanos y daña a otros seres vivos. O sea, no nada más es contra personas, sino también contra animales, contra plantas, ¿no? Está la violencia contra personas y también está la violencia contra la colectividad. Cuando la violencia es como de todos contra todos. Aquí pues yo elegí esta foto. A mí me parece muy violento que un grupo de personas entren a una tienda departamental a saquearla. Aquí están provocando un daño. Sin embargo, es también muy fácil, para mí sería muy fácil juzgar a cada una de esas personas, ¿no? Y empezar a aplicar adjetivos denotativos en contra de ellas, ¿no? Porque están robando. Entonces, o sea, no es así de rápido ni es así de fácil, ¿no? Hay que dar ciertos pasos atrás.
¿por qué están haciendo? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué lo justifica? ¿Qué lo explica? A lo mejor nada lo justifica, pero ¿qué lo explica? ¿No? Yo no puedo justificar que roben una pantalla de 40 pulgadas, ¿no? Bueno, yo no, pero debe haber una razón. Algo me lo tiene que explicar. Entonces, la violencia directa es la manifestación de algo, no es el origen. O sea, algo pasó. Es parte de una larga secuencia de eventos. Maestra Eloisa, por favor, avíseme cuando ya me quede poco tiempo. Claro que sí, profesor. Ahora, Claro que sí, adelante. gracias. Si no hay violencia directa, no significa que hay paz. O sea, puede que tengas una sociedad que entre ellos no se están pegando, ni están haciendo nada de estas cosas, pero eso no significa que hay paz, ¿no? Pues si no, pregúntenle a las personas que vivieron en la ex Yugoslavia, que durante años parecía que estaban en paz, y de pronto no, resulta que no estaban en paz, resulta que había cociéndose por ahí algo fuerte que detonó en una guerra muy violenta, la guerra más violenta que ha habido en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora, el conflicto humano no es negativo. Nos enseñan mucho a evitar los conflictos. Realmente no hay que evitarlos, hay que saber enfrentarlos, ¿no? Ahora, esto lo conecto con la segunda parte, la violencia estructural. Si se fijan, eran las palabras que estaban en negritas. La violencia estructural es aquello que provoca que las realizaciones efectivas, somáticas, mentales, se conviertan en algo directo. O sea, la violencia estructural es aquello que provoca que en algún momento estalle la violencia directa. Esta violencia estructural es el mismo Galtung, el que desarrolla todos estos estudios, él dice que es la peor de todas, porque esto es una especie de ¿cómo llamarlo? Como un andamiaje que la sociedad construye que permite que exista la violencia. Es un andamiaje, ¿no? Aquí les pongo estas imágenes. No sé, vean, por ejemplo, la secuencia de estilo cómic que está arriba. Si se fijan, están las personas exigiendo derechos colectivos, seguridad social, educación, trabajo digno. Normalmente, cuando nosotros prendemos la televisión, no vemos los 3 primeros cuadros. En la televisión, en las noticias, solo nos ponen el último, ¿no? Un tipo asaltando a otro tipo y nos preguntamos, ay, pero ¿cómo pasó esto? O sea, no le vemos relación, no nos hace sentido. Entonces, como no lo asociamos con otra cosa, caemos en explicaciones muy superficiales, como es que tú eres bueno y el otro es malo, entonces el malo es el que te asalta, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas estas diferenciaciones de somos más los buenos, cuando hablamos, ¿no? En México del crimen organizado, no, somos más los mexicanos buenos que los malos, ahí ese tipo de frases reflejan nuestra desconexión. Insisto, jamás justificaré un acto tan violento como los que hacen los grupos criminales en México, pero debe haber una explicación detrás de eso, ¿no? O sea, yo no justificaría con nada la violencia que hay. Cómo asesinan gente, cómo roban, cómo extorsionan. No. Pero eso no nació de la nada. Ese es el punto. O sea, ¿por qué no estamos en paz? O sea, si no lo atendemos, si no lo analizamos, va a ser un poco difícil dar en el clavo, ¿no? Entonces, la violencia estructural es como es violencia indirecta. No siempre es visible la causa. Y miren, tiene 4 componentes. Hay una violencia estructural interna. Emana de la personalidad de cada uno. O sea, yo la practico. Esta violencia no quiere decir que yo voy y le pego a alguien. No es violencia directa. Sino que tiene que ver con que yo hago algo voluntariamente que contribuye a que el entorno social siga desigual.
por ejemplo, el que trabaja en una empresa y sabe que esa empresa contamina, y esa persona, de hecho, es la que abre la compuerta para que salga toda el agua sucia que va a dar a los ríos. Bueno, esa persona dice, bueno, es que yo estoy cumpliendo con mi trabajo, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo desde el rol que tenemos como individuos, a veces preservamos estas condiciones de violencia. Pero también hay un componente externo, proviene de la estructura social. Por ejemplo, sabemos que en México los sistemas judiciales siempre están en la crítica o en la mira de la crítica, porque los criminales entran y salen de la cárcel muy fácilmente, ¿no? No hay castigo, no hay justicia, o lo que le llaman no hay Estado de Derecho, porque la estructura social lo permite, porque es fácil sobornar a un policía, es fácil sobornar a un juez, en fin, ¿no? Digamos que la estructura nos lo permite. También es vertical, tiene esta cualidad de eje vertical, porque en la violencia estructural existe la represión. El ejemplo que nos ponía, no me acuerdo quién de ustedes nos lo compartió, de George Floyd, es un ejemplo de represión por parte de una autoridad, ¿no? Es vertical, como que va mucho de arriba hacia abajo. La explotación económica, todos estos que les llaman sweatpants shops o algo así, no me acuerdo el término en inglés, donde explotan a niños o mujeres o a personas con pagos, a veces ni siquiera les pagan para hacer ropa. O sea, estamos preservando a esa gente viviendo en esas condiciones, ¿no? Hay alienación cultural, gente que no tiene acceso a la educación. Eso es violencia estructural también. Y también hay violencia estructural horizontal. O sea, nuestra identidad como personas es violada. A veces nos separan, como el muro de Trump, o como muchas, por ejemplo, en el siglo XIX, XVIII, en África, en Asia, cuando venían estas potencias europeas y dividían. Miren, este territorio es tuyo, este otro es mío, y no les importaba que en esos territorios vivían gente que compartían una cultura y que de pronto eran separadas, ¿no? Pero también de pronto unen a la fuerza a gente que no debería estar unida, como es el caso de la gente que vive en Irak, por ejemplo, los kurdos, ¿no? Ellos fueron separados, pero además están forzados a vivir con otras personas. Tarde o temprano, eso va a repercutir en violencia directa, o ha repercutido en violencia directa. Entonces, si se fijan, Galton se da cuenta de que el problema es muchísimo más complejo. ¿Cómo abordas esta paz? Pues es más difícil. Bueno, miren estas imágenes, ¿no? Estas no son Photoshops ni nada. Quizás alguno de ustedes ya las conocía. No me acuerdo el fotógrafo que las tomó. Aquí sí, discúlpenme que no pueda yo compartir ese dato. Es una serie de fotos aéreas de varias ciudades del mundo, la Ciudad de México, la Ciudad de Caracas, Mumbai, incluso Durban en Sudáfrica. Esto es violencia estructural. O sea, no estamos viendo gente pegándose, pero estamos viendo un entorno que la estructura nos detona una condición de violencia. Aquí está muy clara una división, ¿no? La riqueza al lado de la escasez o de la carencia. Esta es otra foto de violencia estructural. Este es el muro, son imágenes del muro fronterizo, donde aquí hay familias separadas por un muro. O también todo el problema de la migración tiene muchísimo que ver con violencia estructural, porque sus países no pueden desarrollarse plenamente. Se tienen que mover a un lugar que les prometa un desarrollo integral más grande. Todo eso es violencia estructural, ¿no? Esta foto es una foto de un autobús en los Estados Unidos de la época de la segregación. Esto que están viendo, a lo mejor es obvio, pero era legal. O sea, esto no estaba mal desde los ojos de la ley, pero sí estaba mal desde los ojos de la ética. Porque hay ciudadanos de segunda clase que se tienen que ir atrás. Esto es violencia estructural. Entonces, cuando vemos hordas de personas saliendo a la calle en los Estados Unidos violentamente, empiezas a entender de dónde viene. O estas hordas de mujeres que salieron a la calle y violentamente se manifestaron. Yo también vi muchísimos
mensajes o muchísimas interpretaciones entrecortadas, ¿no? Superficiales, donde solo se veía esa violencia, pero no se ve lo que está abajo del iceberg, ¿no? Si vemos a las chicas rompiendo monumentos, ok, violencia directa, no nos gusta, pero esas chicas, por todas sus vidas, han estado en esa parte invisible. Entonces, si no vemos la conexión, no vamos a llegar a una situación de paz, no, es muy difícil llegar a condiciones de diálogo, ¿no? Y todo nace de la violencia cultural. Esta violencia es la más compleja, porque esta tiene que ver con la forma en cómo fuimos educadas y educados. La violencia cultural legitimiza la violencia estructural y pues le ponen la cereza al pastel de la violencia directa, ¿no? Déjenme ponerles un videito muy rápido. ¿Todavía estamos a tiempo, maestra? Nos quedan, profesor, 5 minutitos más para dar tiempo, para que nos dé tiempo también de preguntar, Preguntas. de hacer preguntas y respuestas. Ok, bueno, muchas gracias. Quiero que veamos, este es un fragmento de una película mexicana que se llama Canasta de Cuentos Mexicanos. Yo no voy a hablar para que mejor usemos el tiempo para que vean este corto. Luisa. Luisa, ¿Hablabas? tráeme un jarro de café. No soy tu criada. Lorito, jamás te he pedido un favor, ¿no es cierto? Al contrario, siempre te complací. Te acepté cuando nadie te quería por tu cochina lengua. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque esperaba que bajo toda esa maldad se encubriera un pajarito decente. Y todavía lo creo. Así que te voy a dar una última oportunidad de ser amable con quien siempre ha sido muy bueno contigo. ¿Me traes un jarro de café, Lorito? ¿Con que no me lo traes? Ahora tú, Tigrillo. ¿Te acuerdas cómo fue que llegaste aquí? ¿No? Pues yo sí. Y muy bien. Por tu condición ruin, todos te lanzaron a la calle. Nadie te dejaba descansar ni en el más miserable rincón. Entonces, yo te recogí y te alimenté, y en pago me diste el brazo. Pero ni aún así te lancé al arroyo donde perteneces. Decidí darte otra oportunidad, que pongo en práctica ahora mismo. ¿Me quieres traer un jarro de café? ¿No? ¿Qué tal, Califa? Desde que te vi por primera vez, me di cuenta que eras la bestia más hermosa de todo México. Me enamoré de ti y desde entonces te di todo lo que tú querías. Pero tú has sido un ingrato conmigo. Sin embargo, a ti también te voy a dar una última oportunidad de que no lo seas. ¿Quieres por favor traerme un jarro de café? ¿No? ¡No, Carlos! ¡Tráeme un jarro de café! Sí, mi vida. Ahora mismo. Enseguida. Ok. ¿Qué nos dice este pequeño video sobre nuestra cultura? Que no ha cambiado. Nada. No ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? Porque
aunque ahorita estemos, pues ahorita está muy sonado todo lo del feminismo y aunque muchos hombres han aparentado, bueno, tampoco voy a reprochar ni voy a hacer menos a los hombres que sí, pues que sí han cambiado, que no tienen esta cultura machista, porque yo sé que sí los hay, pero aún así siguen siendo más pues los que siguen pensando que las mujeres estamos para entender, que estamos para, que, pues sí, que estamos para servir a los hombres cuando, pues no, o sea, lo bueno es que ahorita la mujer pues ya ha estado alzando la voz, pero aún así, pues todavía nos falta mucho. Todavía nos falta mucho. Muchas gracias. Entonces, aquí, ¿por qué puse este ejemplo? Porque estas películas son de la llamada cine, época de oro del cine mexicano, que trajo cosas muy buenas al país, el cine de oro, porque nos trajo grandes actrices, actores, fotógrafos, músicos, pero también hay cosas que quizás ya deberíamos olvidar del cine de oro, y es precisamente, o sea, si vemos hacia atrás, este comportamiento macho, en aquella época era, pues era el ejemplo de cómo hay que tratar a una mujer, cómo se hacen las cosas, ¿no? Eh, Curiosamente, ahora vemos a criminales disparándose y matándose, y luego vemos esta película, mucha gente no le ve la relación, ¿no? Cuando aquí yo le veo una relación bastante más directa, porque crecimos un poquito con estos estereotipos, donde pues hay que ser bragado y macho y disparar, y en fin. En México al menos, la cultura del machismo provoca mucha violencia. Esa es una explicación, o posible explicación. ¿Es ya la solución? No, no lo sabemos. Me atrevo a pensar que si hubiera menos machismo, habría menos violencia. Es probable que sí, pero eso es una especulación, ¿no? Hay que trabajar mucho. Ahora, en el COVID, pues precisamente la violencia, no sé, aumentó o disminuyó. Realmente, mira, existe algo que se llama el Global Peace Index, el índice de paz global de Naciones Unidas. Durante la pandemia, la violencia ha crecido. Islandia es considerado el país más pacífico del mundo y Afganistán el menos. Hay muchas tensiones y hay muchas incertidumbres. Todavía no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo se van a resolver muchos problemas. Y ya sabemos, hay gente que tiene que salir a fuerzas a la calle porque tiene que sobrevivir, porque no puede desarrollarse plenamente estando encerrado en su casa. Otros tenemos esa oportunidad, pero somos un grupo nada más, ¿no? El impacto de la violencia ha repercutido en un decrecimiento económico. Miren, los conflictos bélicos, o sea, países invadiendo países, han decrecido 29% en los últimos 8 años. Sin embargo, los disturbios y protestas, que no son guerras, han crecido 282%. O sea, por un lado, la paz negativa parece que está creciendo, o sea, no hay guerras o hay menos guerra, pero los conflictos internos siguen creciendo, ¿no? Y la paz positiva está fuertemente amenazada por los efectos de la pandemia. Me voy un poco más rápido. Ya, pues habían tocado el tema de Black Lives Matter. También esta es una foto de Minsk en Bielorrusia, donde en entorno de pandemia hay una flagrante violación a la democracia. Ya no quieren al dictador. Entonces, ¿por qué no lo quieren? Porque la gente no se puede desarrollar plenamente, ¿no? En México, ¿qué está pasando? Según Animal Político, en pandemia, la violencia intrafamiliar creció 81%. Estos son datos que los mismos refugios a donde van las mujeres a protegerse han dado. Es una estadística más o menos que nos guía, ¿no? Un estudio de la Universidad de San Diego dice que además otros delitos en México también se han disparado. Extorsiones, secuestros. O sea, la pandemia no ha calmado, al menos en términos de paz, no ha calmado las cosas. En países donde estructuralmente no tenemos esos andamiajes para una paz positiva, pues obviamente cuando nos enfrentamos a cuestiones así como inéditas, es muy fácil que una situación de conflicto escale y no se pueda resolver más que
de una forma violenta, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, pues creo que ya, no sé si tengan alguna duda. Creo que lo de la ética del cuidado podemos dejarlo para otra charla. Muchas gracias, profesor. Yo creo que sí ha sido muy, muy interesante su charla y me gustaría escuchar, no sé si alguno de ustedes tenga preguntas, algo que quieran que el profesor como que profundice más. Yo no entendí bien lo de la paz negativa y paz positiva, ¿era? No entendí bien el concepto de paz positiva. Ya, la paz positiva es un estado en donde existen todas las condiciones necesarias para que los individuos se puedan desarrollar plenamente. Cuando existen estas condiciones de paz positiva, las personas están pensando más en estudiar, en trabajar en algo que les guste, en que su familia esté bien. Cuando no están estas condiciones, la persona, en lugar de estar pensando en qué voy a estudiar o qué voy a comer, perdón, en qué me voy a desarrollar como individuo, más bien tienen que resolver los problemas como de, pues mañana no tengo que comer, mi familia no tiene que comer, entonces voy a tener que recurrir a un acto extremo que a veces es violento para poder subsistir. Con la paz positiva es cuando el individuo no tiene que recurrir a eso, sino que el individuo de verdad está, como nos dijo Ricardo, está en paz, está bien, está en un estado como que no le hace falta nada, entonces yo me puedo desarrollar plenamente como individuo. No sé si me expliqué mejor. Sí, sí, ahora sí ya. Básicamente una es donde te puedes crecer, no, en otras palabras, básicamente puedes crecer de manera ya sea profesional o personal. Exacto. Ah, ya, ok, ya me quedó claro. Gracias. A ti, Héctor, gracias. Profe, Dígame. ¿pero a poco la paz positiva existe? O sea, aquí en el mundo. Existe, o sea, O sea, me como si refiero en ya... algún lugar. No, al 100% no. Como les mostraba, no sé si fue muy rápido, pero Islandia, dentro de este índice global de paz de las Naciones Unidas, que tiene el ranking del país más pacífico al menos, el que está hasta arriba es Islandia. Por ejemplo, ahí ciertamente no existe la paz negativa, no hay un conflicto violento ni bélico evidente, ¿no? Y la mayoría de su población sí tiene condiciones de desarrollo. Entonces, suena muy bien, pero, o sea, parece utópica la paz positiva. No me gusta pensarlo. Miren, Eduardo Galeano, un escritor que ya falleció, decía, pues, si las utopías son cosas muy bonitas que nunca se cumplen, entonces ¿para qué sirven, no? Y Eduardo Galeano, pues, es que, pues, si tú quieres llegar a algún punto que es utópico, pues vas a caminar. Y entre vas caminando, pues ese punto ideal, como es utópico, como no existe, pues se va a seguir alejando y tú vas a seguir avanzando, persiguiéndolo. Entonces, cuando dicen, bueno, entonces, ¿para qué sirve una utopía? Eduardo Galeano dice, pues la utopía sirve para caminar, sirve para avanzar. Yo creo que la paz positiva es justamente eso que nos hace avanzar. ¿Y por qué lo digo? Porque también hay una crítica muy fuerte al sistema islandés, que esto casi no se dice. Por ejemplo, Islandia es el país del mundo donde no existen personas con síndrome de Down. No existen. Es por ley, si se detecta que va a haber una criatura que va a nacer con síndrome de Down, se debe abortar. Eso es violento. Eso es muy violento. Entonces, no, o sea, parece que estoy dándole mucha vuelta a tu pregunta, pero es que es complicado. Sí hay estados idóneos, y creo que los islandeses lo viven, pero también tienen que pagar de pronto acciones de violencia estructural graves, como la que acabo de hacer referencia, ¿no? Muy bien. Sí, sí, sí. Pues, perdón, muchísimas gracias, profesor. Creo que estamos llegando ya al final del tiempo. Queremos agradecerle todo el equipo de Punto Blanco, su participación. Creo que fue muy, muy interesante.
Y pues, profesor Ramón, nos encantaría seguir en contacto en ocasión que participó con nosotros, no sea la primera y la última, sino que sigamos en colaboración, contando con usted en Punto Blanco, con sus reflexiones. Nos ha parecido sumamente interesante. Y pues por nuestra parte, reitero nuestro agradecimiento con todo esto. Espero que también a los chicos les haya dejado mucho, mucho que pensar en relación a todo este tema complejo de la paz y todas sus implicaciones, ¿no?, que hay por ahí. Muchas gracias. Aprecio mucho la invitación, aprecio mucho el tiempo y su atención. Nada más, pues como reflexión final, aunque quizás fue espero no haya sonado muy pesimista todo lo que les expuse, pero no quiere decir que no hay formas. Precisamente el que nos sentemos a platicarlo son pasos muy importantes para construir la paz. Y creo que van ustedes a tener otras actividades, ojalá las aprovechen. Pareciera que no tienen que ver, pero tienen mucho que ver. Lo del mindfulness, el que tú estés bien contigo mismo, obviamente el que tú te desarrolles como individuo, sí va a repercutir en una mejor sociedad, definitivamente, ¿no? Y también, ahorita ya no dio tiempo de hablar de eso, pero les invito a que investiguen sobre la ética del cuidado. Es una ética que procura mucho el cuidado mutuo de las personas. Viene mucho de los feminismos, es interesantísimo y creo que es una llave para la resolución de un montón de situaciones conflictivas que tenemos que enfrentar día a día. Y pues les deseo una excelente tarde y excelente semana de reflexiones por la paz. Muchísimas gracias, profesor. Hasta pronto. Muchas gracias. Sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe.